Buen día, nosotros somos el equipo 3 conformado por Flores Soto Andrea del Carmen, García Gómez Andrea Natalia, García Mendoza Estivalina Astenca, Gómez Estrada Jaciel Paul y su servidor Flores Padilla Antonio Ángel. Y les presentaremos a los filósofos de la época medioevo, así como su opinión, pensamiento o creencias sobre lo que es el hombre en sí. Con ellos se espera identificar los motivos, causas o sustentos que los llevó a tener esos ideales. Vamos a hablar del medievo, o también conocido como Edad Media, y pues básicamente es una etapa de la historia que dura aproximadamente unos 10 siglos, y que lo que pasa es que pues, en este tiempo tan largo hubo muchos cambios, los cuales actualmente son las características de ese, que fueron cambios políticos, culturales, artísticos, de literatura sobre todo, y pues se divide en 3 etapas que son la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. La temprana Edad Media pues es del siglo IV al siglo VII después de Cristo, y pues se identifica o tiene un estilo del mundo romano del siglo IV. Después pasamos a la Edad Media, que esta dura del siglo VII al siglo XI después de Cristo, y se caracteriza porque su principal fuente de alimento es la agricultura, y pues lo que busca en ese entonces es tener poder sobre más espacios. También en este entonces se le da el poder político al señor feudal, y pues hay muchísimas guerras en ese entonces, ya que las pequeñas provincias que existían en Europa querían más poder. San Agustín de Hipona nació en el año 354 a.C. y falleció en el año 430 a.C. en Argelia. Él tuvo una vida muy ligada a la fe católica, fue santo padre y doctor de la Iglesia, además de ser considerado uno de los principales pensadores cristianos en el primer milenio. También se le conocía como el doctor de la gracia, y fue uno de los principales filósofos influyentes en la Edad Media. Esto no porque él haya vivido y analizado esta sociedad, sino porque fue fuente de inspiración para toda una generación posterior. Él decía que el hombre era un ser espiritual, y esto se podía dividir en 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y se enfocaba más en la parte del alma, no solamente porque él afirmaba que el alma fue creada por Dios y a su imagen y semejanza, sino también porque el alma era la esencia del ser humano y también la luz interior. Además de esto, él afirmaba que el alma era el primer ligamento o la primera línea que teníamos de conexión con Dios. Si nos amábamos, amábamos a Dios. Y el alma también era la parte como característica del ser humano para diferenciarnos de otros seres vivos, como las bestias o animales. También esta alma se podía corromper con los pecados de la sociedad, y era aquí donde Dios entraba a sanarnos a través de su gracia. En conclusión, San Agustín creía que el alma era lo fundamental o la esencia de un hombre, de un ser humano, y esta alma se podía corromper a través de los años con la sociedad. Era aquí donde Dios entraba y era fiel creyente. Boencio nació en el 480 después de Cristo en Roma, Italia. Era una familia pobre que no pudo solventar gastos para un hijo más, entonces decidió darle una opción y lo adoptó una familia con más dinero, y fue donde comenzaron sus estudios como filósofo, político, matemático, músico, astrólogo y teólogo. Y también fue el autor de la Consolación de la Filosofía, y tradujo textos como de grandes pensadores como Aristóteles o Platón o Euclides. Básicamente su texto más famoso, que fue la Consolación de la Filosofía, lo escribió estando en la cárcel en sus peores momentos, y se basa en él. Trata un poco acerca sobre la onda del ser humano, la tristeza, la maldad, la fortuna y la importancia de Dios sobre el hombre. Como ya mencioné, pues sus principales fuentes fueron el neoplatonismo y el estoicismo. En conclusión, creo que de la primera manera él se
se basaba en que el hombre no había sido hecho por accidente, como se creyó muchas veces. Era más bien una manera religiosa, como cuando se expresaban del Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con un propósito. Y en la segunda manera se refería a algo así como más a la evolución, que el hombre fue creado por accidente y sin algún propósito en general, más bien como con una manera de evolución. San Anselmo de Canterbury. Nació nuestro santo el año de 1034 en Oasta, ciudad de Toscana, situada en un valle muy ameno, rodeado de montañas y colinas, en cuyas faldas crecen viñedos y frutales, y que en aquel entonces pertenecía al reino de Borgoña. Su padre, Gondulfo, fue quien era el pariente de la gran condesa Matilde. Era vivo, apreciado amante del Watt y derrochador. Su madre, por nombre Emervenga, más pobre quizá, pero más piadosa y distinguida, era el prototipo de la madre cristiana instruida y consciente de su misión, que supo instruir y elevar el corazón de su hijo. Con auxilio de imágenes encantadoras, así para enseñarle lo bueno que era Dios. Pues su madre le decía siempre: ¿ves? Ahí comienza el reino de Dios. Entonces para el niño Dios se convertía, Dios se convertía en el Señor de los cielos, mientras que los compañeros turbulentos y sin corazón de los desórdenes paternos son los señores de Guillermo de Ockham fue un filósofo, teólogo y fraile franciscano inglés, nacido en 1285 y sepultado a los 62 años en 1347. Fue conocido por abrir un camino inesperado y nuevo, enmarcado en la libertad absoluta bajo el imperio de la razón. De sus más grandes aportes fue el principio económico conocido como la navaja de Ockham. Acerca del hombre, Ockham decía que el hombre en esta vida está sujeto al cuerpo y debe conocer a las cosas sensiblemente. Además, se apartaba de la coordinación de los sentidos con la inteligencia, es decir, decía que el conocimiento sensible se da a la par y sobre el mismo objeto que el conocimiento intelectual, y en cierto modo lo condiciona, pero no es el material desde el cual el entendimiento producirá el universal. Con universal, Ockham se refería al hombre, pero más a fondo. O sea, era su descripción del alma que habita en el hombre. De modo que decía que el hombre o universal es el que a través del lenguaje se pone de acuerdo voluntariamente en asignar cada palabra a cada cosa, colocando así al hombre incluso por encima de Dios. Estas declaraciones, y tomando en cuenta que era un fraile franciscano, el Vaticano se enteró de estas declaraciones y decidió... Pues a mí me toca hablar sobre Tomás de Aquino, 1224 a 1274. Fue uno de los más eminentes e influyentes pensadores de la historia de la Iglesia Católica, destacada por su capacidad íntegra y armonizar la variedad de fuentes de la tradición intelectual que heredó por la claridad, conclusión y el orden de pensamiento de sus obras escritas. Aunque por profesión fue teólogo, Tomás escribió abundantemente sobre cuestiones filosóficas, haciendo fundaciones contribucionales en diversos campos, especialmente en filosofía del conocimiento, antropología, filosofía, teoría de la acción, ética, teoría del hecho y sobre todo metafísica. Espíritu, sino hacernos pertenecientes totalmente a un ser supremo. No sentirnos pertenecientes a nosotros mismos, sino sentirnos como parte de un producto prestado o un producto no pertenecientes a nosotros, hacía que no tuviéramos
de cierta forma un sentido de identidad o un sentido de pertenencia hacia nosotros. Esto hacía y marcaba muchísimo más la creencia en aquel entonces. Había más creencia hacia un ser supremo. Incluso había muchísimo más fe, si es que se puede denominar de esta forma.